a esta actividad de la Sociedad Mexicana de Inmunología, que son los seminarios mensuales. Y bueno, pues en esta ocasión la doctora Araceli Pérez López está con nosotros. Doctora Ivonne, si quiere dar unas palabras, nada más para iniciar, y le cedemos la palabra a la doctora Leticia Moreno Fierros, por favor. Pues para empezar, repetir lo que acaba de decir la doctora Portales. Bienvenidos a este primer seminario del año y este es un año muy lleno de actividades para todos. Como saben, también va a ser nuestro congreso anual, va a ser en la ciudad de Chihuahua, del 28 de septiembre al 2 de octubre, y durante todo este año pues vamos a tener muchas actividades y obviamente que los siguientes años también. Creo que es una tendencia que estamos adoptando desde las MI de reunirnos por lo menos una vez al mes y compartir pues lo que hacemos todos. Y pues muchas gracias, Araceli, por aceptar, y muchas gracias también a la doctora Leticia Moreno, que es la responsable del capítulo de inmunología de mucosas. Y sí, pues Leticia, si nos haces el favor de presentar a la doctora Araceli. Sí, claro que sí, pues un gusto presentar a la doctora Araceli Pérez López, quien es una profesora asociada C, adscrita aquí a la Unidad de Investigación en Biomedicina de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, y es investigadora a nivel 1. Ella estudió la licenciatura en Química Farmacéutica Bióloga en la Facultad de Química de la UNAM, y posteriormente realizó sus estudios de maestría y de doctorado en el CIMBESTAB, en el Departamento de Biomedicina Molecular. Y después realizó una larga estancia postdoctoral del 2013 al 2020 bajo la tutela de la doctora Manuela Rafatellu, y ahí estuvo en dos universidades, en dos departamentos. Primero en el Departamento de Microbiología Molecular y Genética de la Universidad de California, Irving, y posteriormente en la Division of Host Microbe Systems and Therapeutics en el Departamento de Pediatría de la Universidad de San Diego, California. La doctora ha recibido varios reconocimientos durante su carrera de investigación. En el 2014 recibió el Monarch Award por su propuesta, o por la propuesta de investigación más destacada durante la estancia postdoctoral que hizo en UC Mex US CONACYT. Y en el 2016, por la American Association of Immunologists, recibió también un Young Investigator Award en una conferencia de inmunología de La Joya. Y posteriormente, del 2018 al 2020, su equipo recibió también un Mucosal Immunology Study Team Scholar Award. Ella ha publicado en revistas de alto impacto y forma parte del comité editorial de la revista Infection and Immunity. Entre las revistas destacadas en las que ha publicado es el Journal Immunology, Nature Review in Immunology y en el PNAS. Y además actualmente tiene una patente sometida del UCI y del MIT, sobre, bueno, una inmunización basada con sideróforos contra bacterias gram negativas. Y sus líneas de investigación, como una de las que nos va a presentar ahora, se enfocan a las interacciones hospedero-patógeno e inflamación aguda y crónica. Y pues un gusto que inaugures los seminarios de este año. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un gran gusto poder estar aquí, además abriendo los seminarios del 2025. Y bueno, el día de hoy voy a hablarles un poco acerca de cómo este receptor de quimiosina CCR3 juega un papel central en la respuesta inflamatoria contra el virus de la influenza. Para ello voy a empezar introduciendo el virus de la influenza, que pertenece a la familia Orthomyxoviridae. Se han descrito a la fecha 4 tipos, A, B, C y D. Después voy a hablarles un poco más con detalle acerca de estos 4 grupos de virus. Y bueno, en particular, probablemente sean los virus de los cuales ustedes han escuchado más, de los virus de influenza A, que esos se van a dividir según 2 proteínas de superficie, la hemaglutinina y la neuraminidasa.
a la fecha se han descrito 18 tipos diferentes de hemaglutinina, o mejor dicho, subtipos de hemaglutinina y 11 de neuraminidasa. El virus de la influenza principalmente va a infectar a células del tracto respiratorio. Esto lo va a hacer a través de la interacción de la hemaglutinina con receptores que son sialados y tienen este tipo de unión alfa-2 galactosidasa. Y bueno, como les mencionaba, puede infectar células del tracto respiratorio superior, medio e inferior. ¿De qué va a depender la severidad de la infección? Pues realmente cómo vaya avanzando a través del tracto el virus de la influenza. Pues bueno, como les había mencionado, el virus de la influenza entra a la célula a partir de la unión de hemaglutinida con receptores que tienen residuos de ácido siálico. Va a entrar en un fagosoma temprano, el cual va a madurar y debido a la acidificación se va a liberar el material del virus, el cual va a ser transportado hacia el núcleo. Aquí vamos a tener la formación de las ribonucleoproteínas virales, las cuales van a generar el RNA mensajero, el cual se va a traducir, y vamos a tener la generación de las proteínas que forman al virus para que eventualmente exista una liberación de estas partículas virales que son infectivas. Ahora bien, regresando un poco a los diferentes tipos de virus de influenza, ¿por qué son importantes? Bueno, les había mencionado que hay 4 tipos de virus de influenza, A, B, C y D. En el caso del virus de influenza A, este tiene un amplio rango de hospedero. ¿Qué queremos decir con esto? Que no solo infecta a humanos, sino que puede infectar a otros hospederos, y dentro de estos otros hospederos podemos tener mamíferos, por ejemplo, los cerdos o algún otro tipo de ganado. También podemos tener las aves. Y justamente este es el problema con los virus de influenza A, que dado que tiene este amplio rango de infección de hospedero, pues eventualmente podemos tener infecciones que salten de un hospedero como las aves a hospedero humano. Y entonces eso es a lo que llamamos, por ejemplo, la influenza aviar. También tenemos al virus a los tipo B y C. B y C están básicamente restringidos a humano, no está muy claro si pueden infectar otro tipo de hospedero. Y bueno, el virus de influenza tipo D básicamente se ha descrito en mamíferos, en ganado, nuevamente como ganado vacuno o porcino. Ahora bien, ¿por qué sigue siendo importante las infecciones por virus de influenza? Estos datos son datos mundiales antes de la pandemia. Y más o menos se estima la Organización Mundial de la Salud que hay alrededor de 3 a 5 millones de infecciones graves a nivel mundial. Y estas infecciones graves pues pueden desafortunadamente terminar en muerte alrededor entre 290,000 y 650,000 muertes anuales. En el caso particular de los Estados Unidos, bueno, se han reportado infecciones anuales que resultan en aproximadamente 16.5 millones de visitas al médico con hospitalizaciones y muerte. ¿Cómo estamos en México? Bueno, hablamos en cuanto a las infecciones por virus de influenza, la influenza interestacional y la influenza estacional. En este momento nos encontramos en la fase estacional que abarca de la semana 40 epidemiológica, que más o menos es la primera semana de octubre, a la primera semana de octubre del 2024, a la semana 20 epidemiológica del 2025, que más o menos acaba la última semana de mayo. Actualmente nos encontramos en la semana 4 epidemiológica número 4, y como pueden observar, tenemos un incremento de casos de influenza. Primordialmente en esta temporada ha sido influenza A, H3N2. Tenemos algunos casos de H1N1 y en menor proporción influenza B o alguna influenza no tipificada. Como pueden observar, este es el histórico desde el 2018, pues cada año tenemos miles de casos de influenza
reportados, y ojo, esto es un énfasis importante porque son reportados, ¿no? O sea, hay muchos casos en los que ni siquiera, o sea, nos enfermamos de influenza, ni siquiera sabemos si fue influenza o no, y menos lo reportamos. Entonces, tenemos esta tendencia del 2018-2019, como pueden observar, obviamente durante el año cuando empezó la pandemia disminuyeron drásticamente por su registro, o bien porque la mayoría de los casos que estábamos teniendo de infecciones respiratorias, pues eran debidas al SARS-CoV-2. Sin embargo, pueden observar que después de la pandemia, pues ha habido un repunte y ahorita estamos más o menos a la mitad de la influenza estacional y tenemos alrededor de 4,000 casos y siguen habiendo muertes por la infección de influenza a pesar de que existan vacunas. Ahora bien, ¿cómo es la respuesta inmune contra la infección por influenza? Bueno, como les había mencionado, influenza puede infectar el tracto respiratorio superior. Esto incluye la cavidad nasal, la faringe o la laringe. Y en los casos más graves, el tracto respiratorio inferior, que incluye la tráquea y los pulmones. Entonces, una vez que el virus de la influenza se encuentra con el sistema inmune del hospedero, lo que vamos a tener es que el virus va a infectar diversos receptores PRRs, incluyendo TLR3, 7, 8 en el RP3, también puede activar los MAD y los RIG. En respuesta a esta activación, lo que vamos a tener es la producción de forma importante de interferones tipo 1 y tipo 3, que son muy importantes para el control de las infecciones virales en general, pero también de citocinas proinflamatorias como interleucina 1 beta, 18, TNF-alfa e IL-6, que juega un papel central en la patogenia de la infección. Además, vamos a tener la producción de diversas quimiosinas, las cuales van a reclutar a células de la respuesta inmune innata, estamos hablando de los estadios tempranos de la infección, tales como neutrófilos y monocitos. Entonces, la producción de estas citocinas proinflamatorias por parte del epitelio, más el reclutamiento de células de la respuesta inmune innata, pues lo que van a ayudar es amplificar el proceso inflamatorio para que en principio podamos resolver la infección. Y esto ocurre en la mayoría de los casos en individuos que son inmunocompetentes, perdón, que son jóvenes, y normalmente podemos cursar con una infección en el tracto respiratorio superior. Sin embargo, esta infección se puede complicar y puede avanzar al tracto respiratorio inferior, y es aquí donde la situación se complica, especialmente para la población vulnerable, que es la población pediátrica y los adultos mayores. Entonces, esta infección por influenza puede progresar a una neumonía, es decir, ir a infectar el tracto respiratorio inferior. El problema es que una vez que los pacientes progresan a una neumonía, la tasa de mortalidad es entre el 6 al 29%, y además una cuarta parte de estos pacientes que progresan a neumonía pueden desarrollar esto que se llama síndrome de distrés respiratorio agudo, que, por ejemplo, si recuerdan lo que vimos durante las infecciones por SARS-CoV-2 antes de las vacunas, los pacientes que requerían hospitalización y que además requerían soporte ventilatorio era porque desarrollaban este síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces, como se pueden imaginar, es un cuadro que pone en riesgo la vida. ¿Qué involucra el desarrollo de neumonía y esta progresión hacia un síndrome de distrés respiratorio agudo? Pues el infiltrado masivo de células como los neutrófilos, los cuales al llegar masivamente al alveolo van a activarse y van a llevar a cabo diversas funciones efectoras, por ejemplo, la producción de intermediarios reactivos del oxígeno, y además esto va a amplificar una cascada de inflamación que incluye más producción de citocinas y quimiosinas, más producción de intermediarios reactivos del oxígeno, generación o formación de trampas extracelulares de neutrófilo y la secreción de proteasas. Esto pues resulta en el daño en el alveolo
y entonces vamos a tener este daño en el epitelio, vamos a tener edema, fibrosis, y todo esto va a resultar, entre otras cosas, en la generación de la dificultad para respirar. Entonces, si bien, como les mencionaba, en individuos sanos, pues un proceso inflamatorio es importante porque nos va a ayudar a resolver la infección, una desregulación o una activación aberrante de los neutrófilos y una inflamación exacerbada es en general lo que lleva a estos casos de síndrome de distrés respiratorio. Ahora bien, les mencionaba que un papel central en el distrés respiratorio, pues lo llevan a cabo los neutrófilos. Eso ya ha quedado corroborado no solo para las infecciones por influenza, también ocurre en las infecciones por SARS-CoV-2. Pero ¿cómo saben los neutrófilos que tienen que llegar ahí, al sitio de infección, que en este caso es el pulmón? Bueno, lo que tenemos es que los neutrófilos van a generarse en la médula ósea y durante el proceso de maduración, estos neutrófilos van a quedar retenidos ahí a través de la acción de una quimiosina que se produce ahí, que es XL12. Y el receptor de XL12 es XR4. Entonces, aquí en la médula ósea, estos neutrófilos van a expresar el receptor XR4. Pero luego van a salir a la periferia ya como neutrófilos maduros, y aquí lo que vamos a tener es una disminución de XR4 y el incremento en la expresión de XR1 y XR2. Estos receptores se van a unir a quimiosinas como XL1 y XL2, las cuales, como les mencionaba, es producida en el sitio de infección. Entonces, esta es la forma en la que los neutrófilos van a ser llamados a este sitio de infección donde hay inflamación, está el patógeno, hay citocinas proinflamatorias. Pero además, recientemente se ha descrito que además de XR1 y XR2, que son receptores cruciales para la llegada del neutrófilo al sitio de infección, los neutrófilos pueden adquirir la expresión de otros receptores de quimiosinas. Dentro de estos otros receptores de quimiosinas tenemos a los de la familia CCR. Y en particular, nosotros nos hemos enfocado en la adquisición del receptor CCR3, que les voy a platicar qué hace. Bueno, como les mencionaba, estos neutrófilos, cuando llegan al sitio de infección, adquieren la expresión de este receptor. Nosotros en el laboratorio llevamos a cabo 2 modelos de inflamación en el pulmón. Uno de distrés respiratorio inducido por lipopolisacárido. En ese modelo lo que hacemos es inocular intranasalmente el lipopolisacárido y 24 horas después vamos a tener un reclutamiento masivo de neutrófilos al pulmón y obtuvimos el lavado bronquialveolar y de ahí recuperamos los neutrófilos. Como pueden observar, aquí tenemos el análisis de la expresión de CCR3 en médula ósea. Es muy bajo el porcentaje de neutrófilos en la médula ósea que van a expresar CCR3. Sin embargo, cuando recuperamos neutrófilos de lavado bronquialveolar, pueden observar que más o menos la mitad de estos neutrófilos adquieren la expresión de CCR3. Y después evaluamos en el modelo de infección por influenza. Nuevamente, aquí ya hicimos una cinética, se administra intranasalmente el virus de la influenza y recuperamos lavado bronquialveolar a los días 2, 4 y 7. Y como pueden observar, tenemos un pico de neutrófilos que expresan CCR3 al día 4 postinfección. Que además, esto en línea con lo que se ha reportado en la literatura, en este modelo de infección, más o menos el pico de inflamación en el pulmón está entre el día 3 y el día 5 postinfección. Entonces, esto coincide con una elevada expresión de CCR3 en estos neutrófilos. Pero ahora sí, ¿quién es CCR3? Bueno, CCR3 es un receptor, como les mencionaba, de la familia de los CCR. Primordialmente se ha observado su expresión en en eosinófilos, y de hecho CCR3 es un marcador para detectar eosinófilos mediante citometría de flujo.
tiene un papel importante en el reclutamiento de eosinófilos, especialmente, por ejemplo, en procesos como asma, como alergia. Ese receptor juega un papel muy importante en el reclutamiento de estos eosinófilos. Sin embargo, CCR3 está expresado en otras células de origen hematopoyético. También se ha observado su expresión en los basófilos, en las células civadas, monocitos, en las plaquetas, en las células T. Y bueno, ahora sabemos que también en los neutrófilos podemos encontrar la expresión de CCR3. CCR3 tiene varios ligandos que pueden tener mayor o menor afinidad. Por excelencia, el ligando al que se le ha asociado es a CCL11, sin embargo, también puede unir CCL26 o CCL28. Ahora bien, ¿cómo es que los neutrófilos adquieren esta expresión de CCR3? Como les mencionaba, los neutrófilos en la periferia son CXR2 positivos, llegan al sitio de infección y en el sitio de infección se van a encontrar tanto al patógeno como a un ambiente inflamatorio. Dentro de las citocinas que podemos encontrar en este ambiente inflamatorio, podemos encontrar, por ejemplo, interferón gamma, TNF-alfa o el factor estimulante de colonia de granulocito monocito. Entonces pueden observar, aquí tenemos células que son de médula ósea que, como ya les había mostrado, no expresan o muy bajitos los niveles de CCR3. Si lo tenemos, si estos neutrófilos de médula ósea los ponemos en contacto con un cóctel de citocinas proinflamatorias, tenemos la expresión de CCR3. Si los ponemos a fagocitar, también adquieren cierta expresión y la mejor combinación es ponerlos en presencia de las citocinas proinflamatorias, más, en este caso, perlas, pero podríamos pensar en un patógeno como una bacteria, como Streptococcus pneumoniae, como Acinetobacter baumannii, o en este caso en particular, por ejemplo, virus de la influenza. Entonces, con esto demostramos que los neutrófilos van a adquirir la expresión de CCR3 en un ambiente inflamatorio y bueno, ya en vivo lo demostramos con estos dos modelos de inflamación, tanto el de inducción de ARDS por LPS y la infección por influenza. Ahora bien, ¿para qué quiere un neutrófilo expresar CCR3? Porque en nuestro libro de texto de inmunología hemos aprendido que pues uno de los papeles más importantes de las quimiosinas es reclutar a las células a los diferentes sitios anatómicos, ¿no? Sin embargo, las quimiosinas también pueden tener otro papel, por ejemplo, en la activación de dichas células. Entonces, ya llegó el neutrófilo ahí al sitio de infección, esto a través de CXR1, CXR2, ¿para qué quiere CCR3? Bueno, lo que nosotros hicimos, porque además inicialmente mi trabajo fue más desarrollado en el caso de las infecciones bacterianas. Esta es una infección in vitro de neutrófilos con salmonela. Y lo que hicimos fue poner neutrófilos de médula ósea con salmonela y se incubaron por 2 horas y media y evaluamos la sobrevida de la bacteria. Más o menos el 90% de la bacteria sobrevive. Salmonella es muy buena, digamos, evadiendo este tipo de mecanismos. Sin embargo, si agregamos ligandos para CCR3, que como ya les había mencionado, puede ser CCL28 o CCL11, vemos cómo la sobrevida de la bacteria se reduce significativamente. Ajá. Entonces, ¿para qué quiere un neutrófilo adquirir la expresión de receptores de quimiosinas? Para incrementar, en este caso, sus capacidades microbicidas. Pero además, este efecto de incrementar su capacidad microbicida se ve revertida si nosotros utilizamos un compuesto que es SB328437, que para fines del resto de la plática voy a denominar como SB. Si agregamos SB, este efecto de actividad bactericida se revierte. Entonces, estos datos nos sugieren que pues CCR3, la estimulación de CCR3 incrementa estas actividades bactericidas.
Otro de los mecanismos efectores que se ha reportado para los neutrófilos, pues es esta producción de trampas extracelulares, en la cual, entre otras cosas, una vez que se activa estos mecanismos en el neutrófilo, va a expulsar DNA, y este DNA va a contener histonas, va a contener mieloperoxidasa, elastasa, otras proteasas, esto con el objetivo de eliminar un potencial patógeno. Entonces, aquí nuevamente in vitro probamos dos sistemas, obtuvimos neutrófilos, estos neutrófilos son de donadores sanos, son de humano, y los pusimos en contacto con plaquetas activadas porque ya se sabe que las plaquetas activadas pueden inducir la activación o la producción de estos NETs, o bien con el virus de la influenza. Entonces, aquí lo que usamos es una sonda que se llama ELIX para detectar este DNA extracelular y la formación de estas redes características de los NETs. Como pueden observar, en este caso, en las células que no están estimuladas, está muy condensado el DNA. Si ponemos plaquetas, un poquito, pero si estimulamos el receptor, vean, hay un incremento de la producción de estas redes que contienen DNA. Pero nuevamente, si bloqueamos al receptor con SB, este efecto se revierte. Y esto ocurre tanto para la estimulación con plaquetas activadas como para el caso del virus de la influenza. Pueden observar, por ejemplo, aquí en el caso de el puro virus induce la producción de estos NETs. Es más prominente si estimulamos el receptor con uno de sus ligandos, pero se revierte el efecto otra vez si inhibimos al receptor CCR3. Entonces, bueno, ya sabemos que los neutrófilos adquieren CCR3 cuando llegan al sitio de inflamación, que la activación de este receptor, pues, aparentemente favorece o incrementa las actividades efectoras de los neutrófilos, al menos in vitro. Entonces, nuestra siguiente pregunta es, pues, ¿cuál es el papel de CCR3 en la inducción de inflamación pulmonar durante la infección por influenza in vivo? Entonces, para esto, perdón, pues la herramienta que utilizamos fue este antagonista de CCR3, como ya se los había mencionado, SB328437. Ya se ha demostrado que es efectivo inhibiendo CCR3 in vivo. Como les había mencionado, CCR3 es altamente expresado en eosinófilos. Entonces, en este modelo de alergia inducida por ovalmumna, tenemos la presencia de eosinófilos en los lavados bronquialveolares, pero si se adiciona este antagonista, el reclutamiento disminuye. Entonces, es un antagonista que ha sido ampliamente reportado, es muy específico para CCR3, y bueno, esta es la herramienta que utilizamos para evaluar el papel de CCR3 en la infección por influenza. ¿Cuál fue nuestro esquema experimental? Tenemos ratones, los cuales son inoculados de forma intranasal con el virus de la influenza, H1N1. Dejamos que empiece a avanzar la infección y más o menos a las 32 horas post-infección administramos una dosis por vía intraperitoneal de este antagonista. Al día 3 también administramos otra dosis y al día 5. Y bueno, hicimos una cinética de análisis al día 2, al día 4 y al día 7 post-infección. Entonces, ¿qué fue lo que observamos? Un signo de enfermedad en los ratones de forma general es la pérdida de peso. Entonces, cuando los ratones son infectados con influenza, pueden ver cómo empiezan a perder peso desde el día 2, siendo más drástico al día 7. Pero si administramos el antagonista, si bloqueamos CCR3, podemos observar que la pérdida de peso no es tan drástica. De hecho, hay una diferencia significativa entre los ratones infectados y los ratones infectados que fueron tratados con el antagonista. Y otro parámetro de inflamación pulmonar es el número de células totales que podamos obtener en el lavado bronquialveolar. Y pueden observar, al día 2 no hay mucha diferencia. Sin embargo, si comparamos al día 4, hay una diferencia significativa entre los ratones que son infectados con influenza
y los ratones que fueron infectados y tratados. Y nuevamente al día 4, como les había mencionado anteriormente, en el modelo de infección en ratones, el pico de inflamación lo vamos a encontrar entre el día 3 y el día 5 post-infección. Entonces tenemos este efecto protector, por así decirlo, del antagonista de CCR3 en el caso de la infección por influenza. Ahora, una característica, como ya se los había mencionado también, pues es este infiltrado masivo de neutrófilos hacia el pulmón y particularmente esta traslocación de los neutrófilos al espacio alveolar. Entonces, cuando nosotros obtenemos lavado broncoalveolar, primordialmente estamos poniendo PBS, instalamos PBS en el pulmón de los ratones y este va a llegar hasta los alveolos y entonces lo que vamos a recuperar primordialmente con un lavado bronquialveolar van a ser aquellos neutrófilos que van a estar en el alveolo. Entonces analizamos los ratones control que fueron administrados intranasalmente solo con PBS o administrados intraperitonealmente con el vehículo que es de MCO o bien con el antagonista. Como pueden observar, cuando tenemos a los ratones que están infectados con influenza, la cantidad de neutrófilos que podemos encontrar es muy importante. El 90% de las células que se recuperan de este lavado broncoalveolar corresponden a neutrófilos, el cual se reduce drásticamente cuando tratamos a los ratones con el antagonista. Entonces, bueno, si hacemos una cuantificación, tenemos en el alveolo, es decir, en el lavado bronquialveolar, que hay un incremento significativo de neutrófilos en estos lavados bronquialveolares con respecto a los controles y hay una reducción significativa cuando administramos el antagonista, cuando bloqueamos a CCR3. Perdón. También evaluamos los neutrófilos que consideramos que son los del parénquima, es decir, los que están en el tejido. Y si bien observamos un incremento en la presencia de estos neutrófilos con respecto a los grupos control, cuando administramos el antagonista, sí hay una disminución, pero no es tan drástica como la que observamos cuando lo hacemos en el lavado bronquialveolar. Esto, repito, ocurre en el alveolo y en el parénquima. ¿Qué efecto hay, digamos, a nivel sistémico de la administración de este antagonista durante la infección? Más o menos vemos que en la sangre, por ejemplo, tenemos un incremento en la periferia al día 2 post-infección, pero después no encontramos diferencias. Probablemente estos neutrófilos anden circulando y no lleguen al pulmón. Y en el caso de médula ósea, no hay ningún efecto en la granulopoiesis por la administración del antagonista. Esto es al día 4, pero los resultados son similares al día 2 o al día 7 post-infección. Regresando a este hallazgo en donde encontramos, digamos, el mejor efecto del antagonista en los neutrófilos localizados en el espacio alveolar, pues nos preguntamos si había una diferencia en los niveles de expresión de CCR3 de los neutrófilos que estaban localizados acá en el alveolo versus los neutrófilos que estaban localizados en el parénquima. Y entonces recuperamos, de estos neutrófilos que recuperamos, analizamos la expresión de CCR3 en la superficie. Digamos, en los histogramas sólidos tenemos los neutrófilos recuperados del tejido, del parénquima, y en los histogramas vacíos, los recuperados del lavado bronquialveolar. Y como pueden observar, la diferencia es clara. No importa que haya menos neutrófilos en los ratones que tratamos con antagonista, estos neutrófilos van a tener mayor expresión de CCR3 si están localizados en el alveolo en comparación con los que están localizados en el parénquima. Y aquí tenemos la cuantificación del porcentaje de neutrófilos CCR3 positivos al día 2, 4 y 7 postinfección. En todos los casos tenemos que hay mayor expresión
de CCR3 en los neutrófilos localizados en el alveolo que en los localizados en el parénquima. Y nuevamente al día 4 postinfección, que es el pico de inflamación, es donde vemos un mayor porcentaje de neutrófilos que son CCR3 positivos. Además, cuando realizábamos los análisis, nos dimos cuenta que había como diferentes niveles de la expresión de CD11B. Se ha observado que, o más bien, pues sí, se ha observado que CD11B puede ser, además de un marcador para identificar a los neutrófilos, puede ser un marcador para evaluar la activación de los neutrófilos. Entonces, mayores niveles de CD11B en la superficie de las células indican un estadio de mayor activación. Y entonces, cuando evaluamos la media de intensidad de fluorescencia de CD11B en los neutrófilos recuperados de nuestros diferentes grupos experimentales, pueden ver cómo hay un incremento en la media de intensidad de fluorescencia en los neutrófilos que recuperamos de los ratones infectados con influenza y en las células que recuperamos de los ratones que son infectados pero tratados con el antagonista, hay una reducción significativa. Es decir, hay menos neutrófilos, pero los poquitos que llegan en el caso del bloqueo de CCR3 también están menos activados. Evaluamos también en los cortes histológicos, como pueden ver, este es un pulmón de un ratón control, solo con antagonista. Si están infectados con influenza, pueden ver engrosamiento de las paredes de los alveolos, además de un mayor infiltrado, el cual se reduce nuevamente cuando bloqueamos a CCR3. Evaluamos la expresión de una citocina proinflamatoria que sabemos que juega un papel importante en el proceso de la infección por influenza. Nuevamente hay un incremento en los ratones infectados con influenza con respecto a los controles y una reducción significativa cuando bloqueamos a CCR3. En el caso de CXL1, que es una de las quimiosinas que nos van a ayudar, que van a ayudar a los neutrófilos a llegar al sitio de infección, también vemos que hay una disminución. Entonces, en este caso, lo que nosotros consideramos es que puede haber una inflamación inicial, llegan los neutrófilos, pero al no haber disponibilidad de la activación de CCR3, entonces ya no amplificamos este proceso inflamatorio. Y el hecho de no amplificar este proceso inflamatorio, por un lado, podría ayudar a resolver la infección y le ayuda al hospedero a que no progrese hacia una infección grave. Como les mencionaba, encontramos mayores niveles de expresión de TNF-alfa en los pulmones de los ratones infectados con influenza con respecto a los infectados y tratados. Y entonces evaluamos una tinción intracelular, porque bueno, una fuente de TNF-alfa pueden ser los neutrófilos, pero también las células epiteliales, monocitos, etc. Entonces nos quisimos enfocar, en este caso en particular, qué pasaba con TNF-alfa en los neutrófilos. Y nuevamente pueden observar en esta tinción intracelular los niveles de TNF-alfa en neutrófilos que están en el alveolo de los ratones infectados con influenza es mayor en comparación con los que tratamos con el antagonista. Y otro dato que también para nosotros fue interesante es que si ven el porcentaje de neutrófilos que son positivos para TNF-alfa, vamos a decir, en los ratones que solo están infectados con influenza, es significativamente mayor en aquellos que están localizados en el alveolo con respecto a los que están localizados en el parénquima. Entonces, como esto va en línea con el hecho de que los neutrófilos que están localizados en el alveolo son los que expresan más SR3, son los que producen más TNF-alfa y son los que están, digamos, más activados. Esto va en línea con el hecho de nuestra hipótesis de pensar, bueno, los neutrófilos llegan al sitio de infección ayudados por CXR1 y CXR2, pero una vez ahí adquieren la expresión de CCR3 y este CCR3 les ayuda a incrementar estas funciones efectoras, entre ellas la producción de citocinas, por ejemplo.
¿Qué pasa con otra de las funciones muy importantes en el caso de los neutrófilos? Evaluamos también la presencia de trampas extracelulares de neutrófilos, esto utilizando microscopía confocal. Pueden ver utilizando la detección de mieloperoxidasa, histona citrulinada, y en donde nos tenemos que fijar es cuando hacemos este merge, hay una señal, digamos, de fondo, pero esta señal se vuelve más intensa en los ratones que están infectados con influenza. Ustedes pueden ver aquí hay como una señal basal y esta se ve incrementada en los ratones con influenza, pero nuevamente si bloqueamos SR3, no encontramos como esta densidad o esta intensidad en la formación de NETs. Entonces, también, pues con esto podemos concluir que CSR3 ayuda a la activación de los neutrófilos una vez que llegan al sitio de infección. Y como les comentaba, el hecho de que podamos controlar el proceso inflamatorio en el sitio de infección, pues ayuda a controlar la carga viral per se. No porque el antagonista, por ejemplo, tenga un efecto antiviral directo, sino porque pues se ha demostrado que si hay un proceso inflamatorio inicial y entonces tenemos daño en el epitelio, esto favorece que el virus pueda entrar a más células y se pueda replicar de forma más eficiente. Entonces, evaluamos la carga viral de una forma, digamos, indirecta. Fue a través de la detección del gen M de la influenza y pueden observar, estos son los niveles de detección de este gen en los ratones que son solamente infectados con influenza, pero si los tratamos con antagonista, hay una reducción, al menos en esta forma indirecta, de la carga viral. Lo cual nos dice que controlando la infección, preservamos la arquitectura del tejido y eso favorece que podamos controlar la infección. Y bueno, estos datos son los más recientes. Todos los datos que les he mostrado es usando el antagonista, pero otro objetivo que tenemos en el laboratorio es como tratar de evaluar como estrategias terapéuticas que nos ayuden a controlar esta inflamación aberrante durante la infección por influenza. Y otra estrategia que podemos usar son anticuerpos monoclonales. En este caso, un anticuerpo específico contra CSR3. La estrategia experimental es la misma, solamente mostramos al día 4 post-infección porque es el día donde tenemos el pico de inflamación y pueden observar, bueno, nuevamente tenemos infección, administración del anticuerpo. Estos son resultados preliminares, pero nuevamente podemos observar una tendencia en la que esta es la pérdida de peso de los ratones infectados y como que los ratones tratados con el anticuerpo específico, como que pierden menos peso que los ratones que están infectados solamente. Volvimos a contar las células totales y aquí una cosa interesante que hemos observado, al menos con estos resultados preliminares, es que parece que el anticuerpo funciona mucho mejor de lo que funciona el antagonista. En ambos casos tenemos reducción del número total de células en el lavado bronquialveolar. Y nuevamente, si vamos a evaluar la presencia de neutrófilos, hay una reducción significativa de los neutrófilos en el lavado bronquialveolar. Además, en este caso, recuperamos del lavado bronquialveolar el sobrenadante y evaluamos la producción de algunas citocinas proinflamatorias. Y L1 beta y L6, pues tenemos una tendencia a la baja. Y en el caso particular de TNF-alfa, podemos ver que esta reducción es significativa. Esto en línea con nuestros hallazgos de la expresión de TNF-alfa y de la producción de TNF-alfa en los neutrófilos. Nos falta terminar de hacer el análisis fino de cómo está la producción de TNF-alfa en estos ratones, si hay formación de NETs, cómo está la carga viral cuando usamos el anticuerpo. Entonces, hasta aquí, pues de forma general tenemos que en la infección por influenza vamos a tener una inducción de respuesta inflamatoria, va a haber reclutamiento de neutrófilos,
Estos neutrófilos van a llegar al espacio alveolar, van a expresar el receptor de CCR3, el cual se va a estimular y entre otras cosas va a promover la secreción de citocinas, la producción de NETs. Si bloqueamos el receptor, entonces tenemos una reducción de estos neutrófilos en el espacio alveolar y consecuentemente menos inflamación, lo que favorece al hospedero. Y ya ahora sí, lo último, bueno, esto lo hemos modelado en ratón, somos un laboratorio de investigación básica, pero eventualmente podría ser aplicable en humanos. Bueno, ya se sabe que en humanos, sí, los neutrófilos que son reclutados a un sitio donde hay inflamación, por ejemplo, en el pulmón de pacientes con COP o en el líquido sinovial de pacientes con artritis reumatoide, también adquieren la expresión de CCR3. Y bueno, una aproximación que nosotros hicimos cuando estuvo la pandemia por SARS-CoV-2 antes de las vacunas fue justamente recuperar neutrófilos. Aclaro, estos son de sangre periférica, es una aproximación. Y lo que observamos nuevamente es que los niveles de CCR3 en la periferia en los neutrófilos de periferia de pacientes o de donadoras son muy bajos y estos se ven incrementados en pacientes graves con SARS-CoV-2. Además, estos niveles en los pacientes graves correlacionó con algunos parámetros clínicos como frecuencia respiratoria, temperatura, proteína C reactiva, que es un marcador de inflamación. Y más recientemente, ahí en Fresis Tacala, nos hemos dado a la tarea en colaboración con otro de nuestros colegas que hace análisis de epidemiología molecular con virus. Hemos captado a algunos estudiantes que tienen síntomas respiratorios, se les hace la prueba para SARS-CoV-2 o para influenza, se obtiene la sangre y evaluamos la expresión de CR3. Entonces pueden observar que no importa cuál es la infección respiratoria por la que ustedes estén cursando, puede ser SARS-CoV-2, influenza A, influenza B, hay un incremento en la expresión de CCR3 en los neutrófilos. Entonces, este fenómeno de la adquisición de este receptor por los neutrófilos aparentemente es algo que se observa en cualquier condición inflamatoria. Y bueno, con eso pues concluimos que los neutrófilos adquieren la expresión de CCR3 durante la infección por influenza. La estimulación de este receptor incrementa alguna de las actividades efectoras de los neutrófilos. Esta expresión de CCR3 es inducida por un ambiente proinflamatorio, sin embargo, el bloqueo de CCR3 reduce el reclutamiento de neutrófilos al sitio de inflexión y consecuentemente el proceso inflamatorio. Esto también lo podemos observar de forma general en los neutrófilos de sangre periférica en pacientes con infecciones graves o ambulatorias. Y bueno, en conclusión, pues CCR3 juega un papel importante en la respuesta inmune contra el virus de la influenza, regulando el reclutamiento de neutrófilos y la activación de los mismos. Y bueno, con esto me gustaría dar las gracias a las personas que hacen el trabajo. Esto es la tesis de licenciatura y parte de la tesis de maestría de Fátima, parte de la tesis de licenciatura de Mariana y de David Tesili, que es nuestro técnico, que siempre nos ayuda con todo, y los demás chicos que siempre apoyan a la hora de los experimentos largos. Todo este trabajo no sería posible sin todos nuestros colaboradores. En la Facultad de Estudios Superiores Tacala, el doctor José Bustos Arreaga, el grupo de la doctora Chirino, en la red de apoyo de investigación, el apoyo del doctor José Luis Maravillas, la doctora Diana Gómez, algunos colaboradores en California y el financiamiento. Y pues con eso, pues estaría más que feliz de tomar preguntas que pudieran tener. Pues, muy bien, muy interesante. Muy Muy bien, doctora. interesante. Creo, a ver, en el chat Marion ya puso un par de preguntas y bueno, para todos, las preguntas las pueden hacer por el chat o pueden levantar la mano. Ujú. Entonces, Julio,
Y bueno, Marion, después, si quieres, Marion, ¿quieres alternar conmigo y vamos leyendo las preguntas? ¿O puedes leer las tuyas propias? Ujú. Julio, empiézale. Hola, hola, gracias, Ivonne. Araceli, muchísimas gracias por la presentación. Padrísimo el trabajo que están haciendo por allá y un par de preguntas con respecto a ¿se sabe algo del modelo knockout del CCR3? Es decir, en la infección en el modelo knockout, ¿hay diferencias con lo que se observa en el humano? Porque se sabe que la regulación de varios receptores a quimiosinas es diferente en humanos y en ratón. Entonces, ¿nos podrías platicar un poquito de eso? Gracias. Sí, totalmente, ¿no? Algo importante que tomar en cuenta en el caso de los neutrófilos es que sí tienen un buen grado de diferencia trabajar con ratón en neutrófilos de ratón y con neutrófilos de humano. Entonces, sí, esa es una cosa. Con respecto al ratón knockout, el ratón knockout existe, pero básicamente los estudios que se han hecho es en eosinófilos, porque, pues, como mencionaba, CCR3 juega un papel muy importante en el reclutamiento de eosinófilos en modelos de asma o alergias. Y pues no, en el caso de neutrófilos no se ha hecho ningún estudio con el ratón knockout. De hecho, uno de los objetivos del laboratorio es que con todos estos datos de inhibición del receptor, eventualmente podamos generar nuestro ratón knockout y evaluar qué es lo que pasa en el caso de la infección por influenza. Pero bueno, además, esa parte ya no se las conté aquí. CSR3 está expresado en células hematopoyéticas, pero también está expresado en células epiteliales. Entonces, les digo, esos datos ya no se los mostré, pero sí hemos visto que en la infección por influenza hay expresión de CSR3 en las células epiteliales del pulmón. Entonces, como que estamos súper interesados de, una vez que podamos generar el knockout, ver como cuál es el papel de CSR3 en los neutrófilos, cuál podría ser el papel de CSR3 en las epiteliales, porque pues además es un crosstalk entre neutrófilos y células epiteliales en el pulmón. Ya, padrísimo. Ahí a lo mejor pensar en estos sistemas CRELOX para poder noquear específicamente en linajes y quitar esta posible duda de que a lo mejor el efecto que observas sea sobre eosinófilos o sobre células epiteliales o en lugar de neutrófilos, ¿no? Creo que ahí el experimento lo que pide es más bien el CRE de expresión específica sobre neutros, pero no, padrísimo el trabajo. Muchas gracias, Araceli. Muchas gracias. Marion, ¿quieres leer tus preguntas? Las leemos. Parece ser que Marion, ¿O desapareció? sí, es que iba en el trayecto a su casa. Ok, entonces pues Si léela. quieren, yo hago una pregunta mientras. Sí, claro. Adelante. Bueno, sí está muy padre tu trabajo, Araceli. Entonces, este inhibidor es ahorita solo a nivel experimental, pero dices que se planteó originalmente nada más contra los eosinófilos. En las muestras que obtienes de los lavados bronquialveolares, de los ratones, ¿solamente detectan neutrófilos o solamente se enfocaron a caracterizar esta población? Porque, bueno, la población de macrófagos alveolares, pues en condiciones basales es la más abundante. ¿Qué me puedes decir de Sí. eso? Sí, ahorita, bueno, en el caso de los ratones, si se acuerdan, en el caso de los ratones infectados con influenza, nada más, sí, el 90-95% son neutrófilos. Por eso nos enfocamos primordialmente en neutrófilos. Sin embargo, sí, tanto en condiciones homeostáticas como también durante la infección se ha reportado el papel de macrófagos alveolares. Entonces, también ya vamos a empezar a ampliar nuestro análisis y ver qué otras células podrían estar ahí, macrófagos, también células, aunque no las tomamos mucho en cuenta en el laboratorio, pero deberíamos de volver a ver, por ejemplo, células gamma delta, células natural killer, porque como les digo, por gracia o por desgracia, CSR3 está ampliamente expresado en células hematopoyéticas. Entonces, por supuesto, con nuestro antagonista o con el anticuerpo le pegamos a todas las células. Pero, les digo, eventualmente lo que queremos es, por un lado, generar el knockout y por el otro lado, pues empezar a caracterizar
qué otras células expresan CCR3, cuál podría ser el papel de estas células que expresan CCR3. Les digo, como además yo siempre me había dedicado a las infecciones bacterianas y regresé a México en plena pandemia, entonces ahí le tuve que dar un giro a los virus y por eso empecé con este modelo de primero SARS-CoV-2, luego influenza, y pues ahí el foco eran los neutrófilos, ¿no? Que sabemos que juegan un papel súper importante en la inducción de ARDS, pero definitivamente tenemos que explorar otras poblaciones de células hematopoyéticas. Sí, pues realmente esto es interesante, pero pues sí inquieta un poco el hecho de que este inhibidor, o sea que aunque aquí en el modelo de ratón estás viendo resultados muy importantes, eh, y bueno, dices que es muy importante ese CR3, pero yo diría que sería muy malo, ¿no? Porque es muy importante para la patología, ¿no? Porque pues sí la puedes controlar y realmente aquí, bueno, el enfoque que tú tienes serían pues los neutrófilos, una población pues que contribuye de manera importante a la patología, pero en otros tipos celulares no sé qué tanto. Las epiteliales también ¿has hecho alguna inmunofluorescencia o alguna inmunistoquímica en pulmón? Si también está altamente expresado CCR3 o nada más los estudios de epiteliales son enfocados a intestino. No, las epiteliales que hemos evaluado son por citometría de flujo en pulmón, Ah, ok. y también es otra parte que hacemos en el Sí, laboratorio, es cáncer colorectal, y las células epiteliales del colon también expresan CCR3. ok. Bueno, sí, gracias. Eva, pues Eh, si quieres lees las preguntas, ¿no? De Marion. Sí, eh, Araceli, te voy a leer un par de preguntas que puso Ujú. Mariona en el chat. En una de ellas dice que si en vivo se ha visto también la expresión de CCR3 en neutrófilos y que si se correlaciona con eliminación de salmonela. Y la otra pregunta es en relación al antagonista, que si el antagonista que tú has usado se podría usar en situaciones autoinmunes en donde participe el neutrófilo, por ejemplo, en la infiltración de estas células en rodillas en artritis. Sí, con respecto a si en vivo, lo que se ha observado es el estudio que les enseñé de neutrófilos que están infiltrados en el pulmón de los pacientes con enfermedad obstructiva inflamatoria de pulmón, expresan CR3. Los neutrófilos que están infiltrados en la articulación en líquido sinovial también expresan CCR3. En el caso de las infecciones, sí, de las enfermedades infecciosas, en particular con salmonela, in vivo, perdón, en humanos no hay reportes. Yo no he visto reportes donde digan, pues también, por ejemplo, la diarrea por salmonela, pues es una diarrea que se caracteriza por tener un infiltrado neutrofílico. Sería bueno eventualmente poder analizar estos neutrófilos si también tienen CCR3. Mi hipótesis es que sí, que no importa cuál sea el proceso inflamatorio, sea agudo o sea crónico, estos neutrófilos van a expresar CCR3. Ahora, con respecto a si podemos utilizar CCR3 como un blanco terapéutico, pues digamos, el enfoque de nuestro estudio es ese, buscar estas estrategias para bloquear CCR3 y controlar la inflamación. En el caso de el artritis reumatoide, como ya les mencioné, sí hay CCR3 en esos neutrófilos. Y la otra cosa que no les había mencionado es que existen compañías farmacéuticas trabajando en moléculas pequeñas antagonistas de CCR3, ellos enfocados en el tratamiento de alergias, ¿no? Porque como les había mencionado, en los eosinófilos es sumamente importante. No hay estudios acerca de estos antagonistas, digamos, en otro tipo de patologías em, que involucren neutrófilos o enfermedades autoinmunes. Ellos han enfocado en asma, rinitis alérgica, pero no es que el bloqueo de CCR3 sea la panacea, ¿no? Pero aparentemente les digo, donde quiera que haya inflamación y haya un neutrófilo en ese sitio de inflamación,
hay expresión de CCR3. Gracias. Ivonne, ¿tú tienes la manita? ¿Es una pregunta? Sí, pues bueno, yo iba a preguntar igual que qué otras células expresaban CCR3, pero ya contestaste eso. Pero entonces, todo esto que estás diciendo, ¿hace algo bueno CCR3? Pues ese es, o sea, desde el punto de vista de la respuesta inmune del hospedero, y creo que eso nos quedó muy claro en el caso de la infección por SARS-CoV-2, es el neutrófilo va a llegar ahí y va a expresar lo que tenga que expresar con el objetivo de eliminar al patógeno, ¿no? O Pero, sea, si es bueno o malo, creo que ahí otra cosa en la que también estamos potencialmente interesados, porque no existen estudios, por ejemplo, o sea, si se recuerdan con todo esto de SARS-CoV-2, pues empezaron a ver estudios como individuos que en lugar de montar una respuesta mediada por interferones, se iban más hacia una respuesta inflamatoria y entonces estos eran los pacientes que se complicaban. No hay estudios, al menos no que yo conozca, en los que se correlacionen polimorfismos o variantes genéticas, es el término que hoy se usa, de variantes genéticas que correlacionen la expresión de CCR3 con el desarrollo de una alergia, asma o con el desarrollo de una enfermedad autoinmune. Entonces, tampoco sabemos mucho como, digamos, si existe esa correlación, si podría ser una variable que podría, digamos, sumar a este tipo de patologías. Eh, Creo que el neutrófilo llega, hace lo que tiene que hacer, pero el contexto del neutrófilo y del tejido también importa. No es lo mismo tener un infiltrado masivo de neutrófilos en el pulmón que en el intestino, porque en el pulmón un infiltrado masivo de neutrófilos si pone en riesgo la vida, digamos, de forma más seria a que si ocurriera en el intestino. Y bueno, tampoco no les mostré esos datos, pero eso lo tenemos muy claro en los modelos de infección bacteriana. pues, Yo quería levantar una lanza a favor de CCR3. Sí, está muy padre el trabajo de Araceli y en los neutrófilos creo que queda claro el impacto que tiene en la patología, pero en condiciones de homeostasis ese receptor juega un papel importantísimo en la movilización de los eosinófilos a tejidos como el intestino, a tejidos como el útero, a la glándula mamaria en el desarrollo embrionario, en el desarrollo de la glándula. Entonces, pues una lanza no todo es malo. En esas condiciones sí, pero en condiciones de homeostasis tiene papeles también importantes en otra población celular. ¿Sí? Sí. Entonces, pues sí, retomando lo que dice la doctora Eva, pues, o sea, nosotros como nos enfocamos en la inflamación, pero no sé, a lo mejor si logramos tener este ratón knockout de CCR3, pues también ver qué pasa en condiciones homeostáticas, ¿no? Dejarlo y ver si algún fenotipo desarrolla. Adelante, Leticia. Gracias. Bueno, ahí sí me llamó la atención que el uso del inhibidor lo aplicas vía intraperitoneal Ujú, en tu modelo, porque igual y como bien dice la doctora Eva, este receptor en otros tejidos es importante y con de tú tal vez no te interese pues abatir su efecto, si se pudiera aplicar vía intranasal igual que que aplicas, bueno, la infección, pues, para ujú. que nada más se limite a donde puede provocar daño. Sí, claro, esa es otra estrategia que podríamos implementar. A lo mejor, o sea, pues sí, ¿no? Limitar, así como las vacunas intranasales, pues un tratamiento intranasal. En periferia, administrando el antagonista, les digo, nos hemos enfocado en neutrófilos, pero tenemos que definitivamente evaluar las otras poblaciones y ver qué podría estar pasando. ¿Y alguna relación con alguna otra citocina de las malas, como, bueno, el pulmón, como el IL-6, pero que también tiene sus lados buenos
y malos cuando está liberada junto con el receptor o con esta proteasa, se me olvidó su nombre, Ujú. Adam 17 o alguna relación que complique la patología. En influenza también está establecido como se ha pensado en COVID o no. Este, de lo que he leído, por ejemplo, una de las estrategias terapéuticas que se habían lanzado para el tratamiento de los pacientes graves en COVID, pues era este uso de anticuerpos anti-IL-6, ¿no? En el caso de influenza, que yo sepa, no hay como este tipo de propuestas de estrategias terapéuticas. Otras citocinas, la verdad es que eventualmente también, por ejemplo, nos gustaría hacer el panel, el multiplex, porque esta aproximación que hicimos, pues fue con, digamos, las citocinas proinflamatorias del libro de texto mediante RT. Nos salió TNF-alfa y lo corroboramos por la tinción intracelular, pero sí valdría la pena, pues, en estos lavados bronquialveolares, hacer todo el panel y ver si hay polarización de algún perfil, no sé, eso también nos faltaría hacer. Pues está muy padre. Muy interesante. Pues muchas gracias. Muchas gracias por su Las atención y más. por sus Pues preguntas. antes de que se vayan todos, si me das chance de compartir nada más para... A ver, déjenme. Gracias, doctora Araceli. Muchas Muchas gracias. gracias, Araceli. Muchas gracias. Espérenme.